Saludar en esta noche preciosa a los hermanos que están ahí en sintonía, ¿verdad, mi amor? Amén, gloria a Dios. Es momento, bueno, de que los hermanos nos vamos conectando para que tengamos un momento de oración, un momento en la presencia del Señor, para escudriñar las Escrituras, para que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Bueno, declarando la bendición, declarando que la gloria del Señor se está derramando de una manera especial. Damos la bienvenida a los hermanos que se están conectando. Bueno, para que tengamos un tiempo de oración, ¿verdad? Un tiempo de oración, un tiempo de clamor, para pedir por tu casa, para pedir por tu familia. Es bueno pedir, clamar al Señor. El Señor ha dicho en su palabra: llamad y se os abrirá. Cuando usted y yo llamamos, clamamos al Señor, pues Dios responde a la oración de su pueblo, Dios responde a la oración de sus hijos, y es lo que, bueno, Dios viene respondiendo a la oración de su pueblo cuando su pueblo se humilla. Vamos a orar, mi amor, a saludar a los hermanos que están ahí, se están conectando, gloria a Dios, saludando a todos los hermanos del Centro Misionero Bethesda de Villa Gorgona, a todos, a toda la membresía del Señor, a toda la iglesia del Señor, mi amor, para que los saludes también. Gloria a Dios. Nos alegramos de que nos permitan este momento entrar allá a sus hogares, y qué bueno que ustedes de ahora coja su Biblia, coja su libreta de apuntes y esté pendiente a los versículos, esté pendiente a esta enseñanza. Qué bueno que usted pueda darle ahí compartir esta enseñanza con otras personas. Es una bendición poder estar conectados con cada uno de ustedes. Bueno, lo estamos haciendo virtualmente, pero gracias a Dios ya muy pronto vamos a estar presencial. Qué bendición, sean todos bienvenidos a esta su casa, Centro Misionero Bethesda en Villa Gorgona, iglesia en avivamiento. Así es. Vamos a orar. Gloria. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, te bendecimos, Señor, bendecimos tu nombre, mi Cristo de la gloria, Señor, y a todos nuestros hermanos, Señor de gloria, a todos nuestros hermanos que se conectan allí, Señor, que por tu gracia, Señor, tú los inquietas para que escuchemos tu palabra, para que tú nos enseñes, Señor, minístrales a ellos y a nosotros, Señor, que tu gloria sea derramada de una manera sobrenatural sobre su vida, sobre su casa. Padre mío, nos unimos en este mismo sentir, Dios de gloria, en este mismo propósito, Señor, pidiéndote que la gloria tuya descienda, Señor, sobre su casa, sobre su familia, Señor. Concede las peticiones de sus corazones, Señor de gloria. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra dice que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Padre, nos unimos en ese sentir, en ese propósito. Pídele al Señor ahí donde tú estás, pide en tu casa, pide por tu familia y dígale: Señor, mi casa es casa de oración. Decláralo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted y yo, mis amados hermanos, serviremos al Señor, al Rey de Reyes, aquel que nos llamó. El Señor te llamó para que usted y yo seamos sacerdotes de la casa del Señor, para que declaremos bendición, porque es el tema que el Señor nos está dando en esta noche. Las palabras tienen poder. Padre, glorifícate, Dios del cielo. Hoy decretamos bendición, Señor, sobre su casa, sobre su familia. Decretamos bendición, decretamos tu gloria, decretamos tu poder, bendito Rey del cielo. Padre, glorifícate sobre cada vida, Señor, sobre cada corazón, sobre cada mente, Dios mío. Liberta los hogares, Dios mío. Rompe las cadenas, rompe los yugos. Todos orando, hermano, todos clamando la gloria de Dios. Padre, glorifícate, Señor amado. Liberta los hogares, Dios mío. Liberta las vidas, Dios del cielo. Hoy declaramos lo que dice tu palabra: la oración eficaz del justo puede mucho, Señor amado. Tu oración es, Señor, tú responde la oración de tu pueblo, tú responde la oración de tus hijos, Dios de gloria. Y hoy declaramos esa bendición poderosa, hoy declaramos esa gloria tuya, hoy declaramos ese poder tuyo, ese fuego purificador, bendito Dios. Liberta los hogares, liberta la familia, Señor de gloria. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, vamos todos, hermanos, con poder y con gloria, clamando al Señor. Desatamos bendición, Dios mío. Atamos y ligamos por el poder de tu palabra todo hombre fuerte, Señor, todo principado, toda potestad, toda jerarquía demoníaca. La atamos, la ligamos, la paralizamos, la declaramos inoperantes en el nombre poderoso de Cristo el Señor. Declaramos inoperante toda obra de las tinieblas. Se frustra toda brujería, se
se frustra toda hechicería, toda contienda, toda ira, toda disensión, la atamos, la ligamos, la paralizamos, la echamos fuera, declaramos que se frustra todo plan del maligno. Recuerda, iglesia, lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, que el Señor te llamó y me llamó para deshacer las obras de las tinieblas, porque somos una bendición. Usted y yo somos una bendición, hermano. Que la gloria de Dios descienda de una manera especial. Espíritu Santo de Dios, toma mi casa. Dígale al Señor: Señor, toma mi familia, toma su casa, Señor. Ministra, Espíritu divino, ministra, Espíritu de Dios, liberta, Espíritu divino. Desciende tu gloria, desciende tu gloria. Fuego purificador, llénanos. Fuego purificador, llénanos. Avívanos, bendito Rey del cielo. Derrama de tu gloria, Padre. Derrama de tu sabiduría. Derrama de tu entendimiento. Derrama de tu gloria. Derrama de tu poder, Dios del cielo. Mi alma te alaba. Alaba al Señor allí en tu casa. Levanta tus manitos. Levanta tu corazón y alaba al Señor. Dígale: tú estás aquí haciendo algo poderoso. Tú estás aquí haciendo algo maravilloso en su casa y en mi casa. Tu gloria se está derramando. Su gloria, Espíritu divino, está llenándonos, está avivándonos. Dios mío, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allá hay libertad en tu vida, hay libertad en tu casa, hay libertad en tu familia. Oh, gracias, porque donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Somos libres, somos llenos de tu gloria, Padre. Gracias te damos, bendito Dios. Gloria sea tu nombre. Aleluya. Qué bueno, mi amor, esposa mía, saludar a los hermanos. Bendecirlos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es un gran privilegio estar reunidos con cada uno de ustedes, y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, amén, que tiene que ver con el poder de la lengua. Así que qué bueno que usted pueda listar ahí su Biblia, como le dije iniciando. Qué bueno que usted pueda tener ahí su libreta de apuntes, amén, para poder dar inicio a esta hermosa enseñanza. Así es. Amén, gloria a Dios. Porque Dios todo lo que nos habla precisamente es para edificarnos. Y qué bueno de que vamos a Santiago en esta hora. Ya Dios nos está dando sabiduría, entendimiento sobre el poder de nuestra lengua, el poder que tenemos, el poder, escúchelo muy bien, para edificar, para fortalecer, para animar. Pero también si se usa mal la lengua, si le damos rienda suelta a la lengua, podemos tener consecuencias fatales. Escucha muy bien, quizá personales, quizá familiares, al no tener sabiduría y de una manera errónea abrir nuestra lengua y decir cualquier cosa. Dios te llamó a ti y a mí para ser sabios, para que declaremos bendición. ¿De acuerdo? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 3 versículo 5, dice la palabra del Señor: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Tremendo, tremendo. Y vamos a estudiar, aparte del poder de la lengua, cómo combatir el deseo de hablar con ese poder, porque hay que tener en cuenta, mis amados que nos están escuchando, que la lengua sale o habla para beneficiar, para edificar o para dañar. Así es. Está ese poder dado por el Señor, y precisamente dice el Señor en la palabra, acabamos de leer en Santiago capítulo 5, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 5, que habla precisamente del poder, que es un miembro muy pequeño, pero que puede encender grande fuego. Ahora bien, es importante de que usted y yo nos detengamos con la ayuda del Señor precisamente a examinar qué es lo que hablamos precisamente, con quién estamos hablando o qué estamos escuchando, ¿verdad? Porque también está, aparte de lo que nosotros podemos hablar, lo que sale de nuestra boca. De hecho, el Señor dice en su palabra, mi amor, dice de que de la abundancia del corazón
habla la boca. Habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué podemos estar sacando de nuestro corazón? Y también, ¿qué estamos escuchando hasta tal punto? ¿Qué estamos aceptando de lo que estamos escuchando de las personas? Porque depende también, no depende solamente de lo que escuchamos, sino de lo que aceptamos. Amén, así es. Y hay un lema en el mundo, ¿no? Que dice, no me digas quién eres, que tu boca lo dirá. Tremendo. Que lo que hablamos, lo que confesamos, eso demuestra quiénes somos. Así es. Por eso es muy importante que a través de este estudio nos evaluemos cómo estamos ejerciendo ese poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque Dios como hijos de Él, como cristianos que somos, nos ha dado a cada uno un poder, el poder de hablar, el poder de bendecir. Entonces, qué bueno que a través de este estudio nos examinemos cada uno de nosotros. Y mi amor, y mire que eso depende mucho, amada iglesia, es de acuerdo a lo que sale de nuestra vida, lo que confesamos, se vive la atmósfera donde vivimos precisamente, bien sea la atmósfera del hogar, bien sea la atmósfera o el entorno del trabajo o el entorno de la sociedad donde estamos, depende mucho de lo que se confiesa. Es muy importante entender esto, de lo que confesamos. ¿A cuántos de nosotros, retrocediendo un poco, quizá voy a poner por ejemplo algo que para mí me impactó, y la gloria sea para el Señor, y que es válido a través de la Escritura? Yo recuerdo muy bien que desde pequeño, y mire, esto es un testimonio vivo, la gloria es del Señor, de que y lo confirma la palabra de Dios. Desde pequeño yo recuerdo que le decían a mi madre precisamente, le decían, mire, y era el menor de la casa, y la gente confesaba. La gente me decía precisamente, uy, ese hijo suyo, y precisamente el menor, y la gloria es de Cristo, yo lo entiendo, y decían, ese hijo suyo va a ser grande, ese hijo suyo, confesaban los mismos vecinos, confesaban la gente, yo escuchaba, y hasta ahora todavía guardo eso en mi corazón, pero gloria a Dios, porque es que ya lo entiende uno, cuán importante es las palabras que estamos confesando, declarando sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, ya que precisamente, ¿qué dice la Escritura, mi amor? Dice Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ahorita vamos a ver algunas porciones bíblicas de algunos personajes de cómo utilizaron el poder de la lengua para lo bueno y otros para lo malo. Como dice la palabra, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. De la lengua. O sea que usted y yo tenemos el poder, iglesia. Miren lo que Dios nos viene hablando. ¿Para qué? Y es muy importante entender esto para de esta manera precisamente corregirnos. Yo creo que es algo importante que Dios nos quiere llevar, porque de una u otra manera quizá en un momento de rabia, en un momento quizá de afán, hemos dicho cualquier cosa, y es momento de corregirnos. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Qué bueno que nos vamos un momentico a Números. Váyase a Números, iglesia, mis amados hermanos. Números capítulo 13, para que comencemos a que el Señor nos guíe a través de la Escritura, precisamente en Números capítulo 13, del verso 17, capítulo 13 de Números, desde el verso 17 en adelante, para que notemos cómo a través de estos hombres que Dios nos muestra, de las 12 tribus de Israel, pasó algo con ellos que creo en el Señor que te va a traer una gran enseñanza a ti y a mí, ya que lo que Dios quería para el pueblo de Israel, lo que Dios quiere para la iglesia, para los hijos de Dios, Dios siempre va a querer lo mejor. Dios siempre, hermano, lo he dicho de parte del Señor, y hay veces uno puede decir, pero el pastor se vuelve repetitivo con ese versículo. No importa, es la palabra de Dios. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es verte bien. El deseo de Dios es lo mejor para ti, para tu casa, para tu familia, para todos nosotros. Entonces vamos a leer, mi amor, lo que dice la Escritura. Números capítulo 13, desde el verso 17. Versículo 17. Dice la palabra del Señor. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Neguev y subid al monte, y observad la tierra como es,
y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Versículo 19. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí vemos cómo precisamente Moisés mandó a reconocer la tierra prometida, que Dios lo había prometido. O sea, Dios había prometido, y Dios todo lo que promete lo cumple. Amén. Dios todo lo que promete lo cumple, amada iglesia. ¿Qué pasó? Dios le dijo, le dijo a Moisés, vaya, mande unos espías para que vean la tierra que van a conquistar. Porque esa es la tierra que Dios le dijo, van a conquistar. Vayan y observen cómo es el fruto, vayan a observen a ver cómo es la gente, vayan, miren y traigan una información. Ellos fueron enviados, hicieron caso. Pero hay que notar algo, amada iglesia, y es precisamente de que de cada tribu de Israel, que precisamente 12 tribus de Israel mandaban un príncipe por tribu, o sea que eran 12 príncipes. Y vamos a ver la diferencia de lo que Dios nos viene hablando, de cómo los 10 que vieron y los otros 2 que vieron, en la pregunta. Amén. Vamos a continuar la escritura, ya en Números capítulo 13, del 17 en adelante, a continuar con la enseñanza de lo que Dios nos viene hablando acerca del poder de la lengua. Versículo 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad. Y subieron al Neguet y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaba Ahimán, Sesai y Tamai, hijos de Anab. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoá en Egipto. Versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anad. Versículo 29. Amalek habita el Neguev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y el versículo 31, iglesia, dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anab, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Gloria a Dios. Tremendo. Que podemos ver allí a través de la escritura precisamente, de que en el verso 30 y del capítulo 13 de Números, entonces Caleb hizo callar, escuche muy bien, al pueblo delante de Moisés y dijo: salgamos luego y tomemos en posesión. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaba con Caleb, iglesia? Es muy importante entenderlo, que me hizo la escritura con Caleb y con Josué precisamente. Que Caleb y Josué, nota la escritura de que ellos tenían un espíritu diferente, que era el espíritu de Dios.
A pesar de que ellos, digo a pesar en el sentido de que ellos vieron lo mismo que los otros 10 príncipes, que vieron ahí, mi amor, el obstáculo, vieron a los gigantes. Vieron todo lo negativo, imagínense que dice aquí que y hablaron mal entre los hijos de Israel. Ahí se actuó el poder de la lengua. El poder de la lengua. Para lo negativo, claro, para lo que no edifica. Claro, observaron, ellos vieron, lo mandaron a reconocer, pero de lo que vieron, eso mismo hablaron negativamente, que es el tema que debemos traer esta noche acerca de lo que es el poder de la lengua. Dígame, si todo lo crearon, no vamos a entrar a esa tierra porque allá hay gigantes, esos muros son gigantes, allá están los descendientes de Aná, a todo mundo le da miedo. Es lo que habla precisamente, las cosas que salen de nuestra boca pueden, y es importante hablarlo, iglesia, y enseñarlo, porque Dios nos lo manda a través de la escritura, de cómo precisamente, mire, nosotros como cristianos, hermano, la Biblia dice, mi amor, de que no es por vista, sino por fe. Porque uno puede ver obstáculos hay. Siempre van a haber obstáculos. Pero el cristiano va a ver por encima de esos obstáculos porque Dios te lleva más allá de esos obstáculos. Porque si comenzamos a hablar precisamente, podemos desanimar. Ahí, ¿qué es lo que estaba pasando? Que los que no vieron con fe estaban confesando. Estaban desanimando. A través de esas palabras. Amén. Algo que debemos de tener en cuenta es que una vez lanzamos las palabras, el aire no las evapora, o sea, sin dejar ahí rastro. Queda un rastro, queda una semilla, queda un fruto. De ahí la importancia de mirar con quién hablamos. Uno puede tener muchas compañías, muchos amigos, muchos familiares y hablar con las personas. Y muchas veces nos podemos contaminar por el poder de la lengua que sale de ellos. Es verdad, y lo que tú dices, mi amor, precisamente es que fuera que uno proferiera una palabra y se evaporara. Que uno dijera, no, yo dije esa palabra y esa palabra se desapareció. ¿Cuál es el problema? El problema es que si esa palabra que decretamos, para bien, gloria a Dios, pero si esa palabra que proclamamos para mal, lo más tremendo y que debemos entender es que esas palabras, ¿dónde están? ¿Dónde quedan esas palabras? Sea para bien o sea para mal, ¿dónde están esas palabras? ¿Dónde quedan? No se evaporan. Esas palabras quedan ¿dónde? Escritas. Hay un libro allá en los cielos en donde todo queda anotado. Y el día que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, mire, se nos va a abrir ese libro y Dios va a decir, bueno, usted, sea que dijimos esas palabras a conciencia o inconscientes, esas palabras quedan allá grabadas. Y lo tremendo es que cada palabra, hoy en día uno puede escuchar personas que dicen, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija es así? Y resulta, mis hermanos, que si nos evaluamos y traemos a la memoria qué palabras lanzamos contra ellos desde que estaban en el vientre, entonces ahí es donde podemos ver la raíz del problema. Hay muchas personas que hoy pueden estar quizás en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, y porque cuántos padres le dijeron a ese hijo, yo prefiero verte en un bar, prefiero verte en una cantina que buscar de las cosas del Señor. Entonces lanzaron esas palabras negativas, y déjeme decirle que aún como padres tenemos esa responsabilidad de bendecir a nuestros hijos. Qué importante que usted y yo podamos evaluarnos a través de este estudio que tiene que ver con el poder de la lengua. ¿Qué palabras negativas hemos confesado hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros familiares, hacia nuestros hijos, hacia nuestros seres queridos, hacia nuestros vecinos? Mire, cada una de esas palabras deja una marca, deja un fruto, trae una consecuencia. Diría yo, mi amor, y muy importante, diría yo que cada palabra es una semilla. Cada palabra que uno profiere lo podemos ver como una semilla. Si esa palabra fue buena, sería una semilla buena. Si esa palabra fue mala en un momento, y tú lo decías ahora, y es bueno detenernos precisamente en lo que dice la Escritura, que debiéramos de ser tardos para hablar y prontos para escuchar. Es muy importante que usted y yo, la verdad, mire, yo le digo algo. Hay veces, precisamente, mi amor, quiero explicarte algo que Dios me lo enseñó ahora. Hay veces por la misma terquedad, podemos decirlo de esta manera, bueno, perdónenme en esta expresión, de pronto saber de que a alguien
si uno le dice algo que lo incomoda, esa persona puede, o sea, uno, por decir, instar a alguien sabiendo que esa persona se va a enojar y a decir palabras que no son gratificantes o no son edificantes, ahí uno está pecando. Amén. Está bien, digo, ¿cuánto uno tiene que ser sabio para no incomodarle a otros? Quizá para instarlos a que abran su boca, porque cualquier persona que no está preparada, o así sea que esté preparada, se enoja. ¿Cuántas personas en medio de una ira, en medio de una rabia, de una chilloleta, digo yo en otras palabras, dicen tantas cosas, o hemos dicho, podemos decir, o hemos dicho tantas cosas, que quizá después, ¿qué ha pasado? Nos hemos arrepentido. Yo no sé, yo creo que le ha pasado a usted, que uno después de pronto de algún momento de estrés o algo, como que dijo lo que no tenía que decir, y uno después, ¿yo por qué dije eso? Perdóneme, eso lo dije de rabia, pero es que la situación es que la persona lo perdona a uno, es que la situación es que Dios lo perdona a uno, es verdad, pero ¿cuál es la situación? El problema es, esa palabra, aunque nos perdona Dios y aunque nos perdonan las personas, ¿qué dejó en esa persona? Amén. Decía, escuchaba yo, y es cierto, de que muchas veces duelen más las palabras que hasta los mismos golpes. Duele más. Porque las palabras dejan unas heridas en el alma. Cuando son palabras las palabras que ofenden, las palabras que por debajo de una persona, las palabras que lastiman, duelen más. Entonces es como decir algo, otra situación que yo escuché, de que eso es como de pronto cuando uno difama a alguien, que son esas palabras de difamar a alguien o decir algo en contra de alguien, es como coger una gallina y sacarle todas las plumas. Eso. Sacarle todas las plumas, vaya, colóqueselas otra vez, No, a ver si puede. Uno no puede volverle a colocar las plumas. Después de que Samuel le quita las plumas a la gallina, para el sancocho se va. Pero vaya que no, pobrecita la gallina, tiene frío, pongamos las plumas, no puede. Así mismo pasa cuando alguien difama, cuando nosotros quizá en un error hemos a la ligera haber abierto nuestra boca y no habernos detenido un poco antes de hablar, antes de pensar, antes de hablar, que creo que es muy importante, ¿verdad, mi amor? Amén. Gloria a Dios. Bueno. Dice la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mire, mis hermanos, diariamente, desde el momento en que nos levantamos, estamos enfrentados a situaciones en donde, de acuerdo a eso que recibimos en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras palabras, amén. Entonces, qué bueno uno tener cuidado, y dice aquí, en las muchas palabras no falta pecado, saber con conciencia qué es lo que estamos hablando. Muchas veces en un momento de ira, de enojo, le podemos decir a ese hijo, no, mire, usted es un necio, usted es un torpe, pero déjeme decirle que lo estamos enlazando, lo estamos atando. Y si esa persona, mire, hay casos donde la persona recibe palabras negativas, y si esa persona inmediatamente no refrena, no va en contra de esas palabras a través de la palabra, porque la palabra es nuestra espada, como detenerlas. Déjeme decirle que esas palabras negativas hacen un efecto. Pero si la persona coge y dice, no, esta persona me dijo esto, me maltrató, pero la palabra me dice esto y esto, déjeme decirle que esa persona va a ser libre de ser lastimada, porque es muy fácil que el corazón sea contaminado por una herida, y esas heridas van haciendo cada día semilla, amén. Entonces la importancia de evaluar qué recibimos y qué damos a las demás personas. Lo que tú dices, ¿qué aceptamos? Y precisamente yo creo que usted me acompaña a Segunda de Samuel para que toquemos el tema de David. Precisamente a David, el rey David, el Señor nos sorprendió en esta tarde, precisamente en Segunda de Samuel capítulo 16, sí, podemos leerlo, Segunda de Samuel capítulo 16. Acerca de David, quiero recordarles a ustedes, mis amados, ustedes se acuerdan cuando, bueno, por allá en el capítulo 9 de Segunda de Samuel, cuando David, el rey David, mandó a llamar a quien había quedado de la casa de Saúl. Y en ese momento unos siervos le dijeron a David, quedó aquel hombre llamado Mefibosé, que es hijo de Jonatán,
hijo de Jonathan, nieto de Saúl. Entonces David dijo que quería hacer misericordia con él. Y cuando lo trajeron a David, estoy como parafraseando lo que dice la escritura, pero ahorita vamos a 2 de Samuel 16. ¿Qué hizo David? David podemos ver a través de la escritura de que David lo recompensó, lo hizo sentar a la mesa para que comiera con él en el palacio y le entregó las heredades que tenía Saúl, su abuelo, su padre, Jonatán. Entonces fue restaurada la economía de Mefibosé, aunque él era lisiado de las piernas. Pero ocurrió, él lo tenía en una estima muy grande. Vamos a hablar de Mefibosé precisamente. David lo tenía en una estima, note muy bien, porque hasta ahí todos lo sabíamos, de que lo tenía en una estima muy grande y le puso un siervo. Y este siervo, ¿qué pasó con este siervo? Usó el poder de la lengua y vamos a ver cómo afectó. Miren, usó el poder de la lengua. Ese poder de la lengua, siendo el rey David tan sabio. Y mire, y aceptó esas palabras. Y aceptó esas palabras de ese siervo. Pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención precisamente quizá de este siervo que David le había puesto a Mefibosé? Una intención de querer quedarse con el dinero y con las haciendas que tenía Mefibosé. Entonces dijo unas palabras a David y David las aceptó en su corazón. Vamos para allá. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 16. Tú me lees, mi amor, por favor. 2 de Samuel, capítulo 16. Leámoslo desde el 1. Vamos a ver hasta dónde. Gloria. La escritura. 2 de Samuel, capítulo 16. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefibosé, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey. Ahí viene el poder de la lengua. Ahí viene el poder de la lengua de Siba, el siervo de Mefibosé. ¿Qué hizo con el rey Siba, el siervo de Mefibosé? Fue y le llevó panes, fue y le llevó un asnos, y le dijo el rey: ¿y dónde está el hijo de tu señor? ¿Dónde está Mefibosé? En otras palabras. Y entonces respondió Siba, note muy bien, iglesia, respondió las palabras que salieron de este siervo en contra de su amo y calaron como semilla mala en el corazón del rey David. Después de que David tenía en buena estima a Mefibosé. ¿Qué pasó? Ahí lo difamó. ¿Lo difamó? Este siervo difamó a Mefibosé delante del rey David. Y David aceptó esa difamación, lo creyó, porque lo dijo así, entonces no le costaba, pero creyó en la palabra de Siba, creyó en esa palabra que estaba difamando a Mefibosé. Vamos a leer. Dice el versículo 3 de 2 de Samuel, capítulo 16. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. ¿Qué le respondió? Mire lo que le se había quedado en Jerusalén. Le dijo: se ha quedado Mefibosé en Jerusalén. Se quedó allá, como quien dice, le llenó su corazón con las palabras. Y era mentiras. Era mentiras que Mefibosé se había quedado allá. Antes le dijo al siervo: alístame un asno. Y no se lo alistó. Se montó en el asno, se fue a decirle cosas, a decirle las palabras. Difamó en contra de Mefibosé y dijo: mi señor se quedó en Jerusalén diciendo que me iban a hacer de vueltas las cosas, porque el abuelo de él había sido rey antes de David. Pero eran mentiras. Y dice en versículo 4: entonces el rey dijo a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefibosé. Ahí como que dice, le resultó dio fruto la mentira de este siervo. Lo que le tocaba a Mefibosé, el rey se lo da a este ¿Cómo siervo. le dijo?
Y dice, entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefibosé. Y respondió Siba inclinándose, la hipocresía, Rey, Señor mío, halle yo gracia delante de ti. Tremendo. Tremendo. Tremendo como vemos ahí, mi amor, permítame. Gloria a Dios. ¿Cómo vemos, iglesia, precisamente, que esas palabras de Siba que le dijo al rey eran mentiras? Esas palabras en contra del amo, en contra de Utilizó nosotros. el poder de la lengua malo. para lo malo, para decir, mi Señor se quedó en Jerusalén y dijo en su corazón, mi reino se me devolverá. ¿Quién iba a creer? O sea, yo con lo que he estudiado la palabra, bueno, con lo poco que el Señor me ha permitido y la sabiduría que Dios da, uno ve a ese hombre Mefibosé, y esa humildad de que cuando precisamente el rey le dijo que se sentara a la mesa, él dijo que no era digno, era un hombre humilde, pero en el momento Siba, con las palabras, mire, y es lo importante, lo que Dios nos viene hablando, iglesia. ¿Cuánto debemos ser sabios, de verdad? ¿Cuánto usted y yo, hermano, decirle al Señor, Señor, verdaderamente, esta lengua mía y esta lengua tuya es lengua de sabios? Amén. Esta lengua es para edificar, esta lengua es para construir, esta lengua es para bendecir, porque, hermano, hay un gran poder. Tú lo dijiste ahorita porque está en la escritura. Lo has enlazado con los dichos de tu boca. Qué lindo que usted y yo podamos enlazar a la gente con nuestros dichos de nuestra boca hacia el bien. Cada que usted profiere una palabra, Daniela, cada que usted profiere una palabra, mi hermano y mi hermana, sea una palabra para bendición. Profetice sobre sus hijos. No le diga más borracho, no le diga más bruto, no le diga más torpe, mal estudiante. Dígale palabras de bendición. Usted es un siervo, usted es una sierva. Declárelo, confiéselo, créalo, creámoslo, iglesia. Porque en verdad lo que confesáramos, hermano, lo que decretáramos, hay tanto poder. ¿Qué pasó? Quiero que nos vamos a través de la escritura a Segunda de Samuel, capítulo 19, para que continuemos con lo que cuando ya, en ese momento, cuando precisamente Siba le dio esta ayuda a David, era porque David estaba huyendo de Absalón, estaba huyendo. Pero cuando ya Absalón murió, el hijo de David, y volvió otra vez al reino, se presentó Mefibosé a esperar al rey, porque Mefibosé estaba esperando al rey David, pero le habían hablado mal de él y no era cierto. Y tremendo que mi amor, algo que puede aprender de esto es que mire cómo el rey David fue influenciado con una mentira. Este siervo de Mefibosé le dijo, no, mire, él se quedó allá en Jerusalén. Y resulta que ¿sabe cuál fue la astucia que utilizó este siervo? Fue que se aprovechó de que el otro era inválido. Se aprovechó de que era inválido. De que era inválido. Y el rey le dijo, lo de Mefibosé te queda a ti. O sea que prácticamente con el engaño que dijo, esa semilla, esas palabras de engaño quedaron en el corazón de David. Yo creo que David quedó desconsolado pensando en esas palabras. Esas palabras que dijo este siervo Siba no edificaron al rey. Le llenaron una cizaña. Esas palabras llegaron como una cizaña. Y el rey David actuó de acuerdo a lo que le contaron. De algo que uno puede aprender, me gusta mucho esta historia, es porque como cristianos que somos, en un cuerpo, en una iglesia, mire, a uno le pueden decir, mira que Pepito Pérez hizo tal cosa, Pepita. Entonces, muchas veces si uno no es sabio, se deja influenciar el corazón y decir, ay, ¿verdad? ¿Cómo así? Y muchas veces actuamos, ¿no? Cuando dicen, mira que ese pastor, mira que esa pastora, mira que hermano, esto, mira que lo otro. No. Y nos cargamos sin tener fundamento. Que eso fue uno de los errores que cometió David, que más adelantico vamos a ver la consecuencia que trajo el haber obedecido a esa mentira a de esa este siervo. Vamos un momentico a Segunda de Samuel capítulo 19. Amén. Segunda de Samuel capítulo 19, verso 24 al 30. Y dice la palabra del Señor: también Mefibosé, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Versículo 25. Y luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey,
El rey le dijo: Mefibosé, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo. Tremendo. ¿Verdad? Se aprovecha de la cojera. situación. De la cojera. Se aprovechó el berraco de la cojera. Como quien dice: al caído cae. Sí, le dijo así: mi señor, venga, yo arreglo un asno y yo voy al rey porque usted está cojo. Como quien dice: yo voy, llego más rápido. Eso. Oiga, con la boca lo que hizo: engañó al señor, engañó al rey, porque ahí podemos ver que el mismo Mefibosé dijo: mi rey, mi siervo me engañó con las palabras que le dijo: venga mi señor, usted es cojo, yo voy un momentico al rey, le llevo estas cosas, pero era para hablar mal. Oiga, para hablar mal, lo que Dios nos viene hablando, para hablar mal. No, tremendo ese daño que hizo. Yo me pongo a ver ese daño que hizo entre la buena amistad, precisamente. Se aprovechó de la confianza. De la confianza, y dañó esa amistad entre el rey David y el descendiente de Jonathan, que es Mefibosé. Dañó esa confianza, dañó esa amistad. Y vale la pena mencionar cuántas veces en alguna familia, en algún lugar de trabajo, se dañan amistades por las malas palabras, por palabras que no traen edificación, por comunicación errada. Entonces creo yo que vale la pena mencionar, iglesia, que lo mejor es uno escuchar. Uno tiene que aprender a escuchar, de verdad, debemos de aprender a escuchar. Y no todo lo que nos digan, ¿verdad? Bien Pablo lo dijo precisamente: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Amén. O sea, yo escucho todo, pero debo de analizar lo que me dicen y confirmar si es verdad las cosas. ¿Cuántas veces, verdad, que uno precisamente a través de estos medios pueden difamar? Bueno, es bueno aprender, difamar de muchos pastores, de pastores, de misiones, de hermanos, del gobierno. Cuando empiezan a comparar ministerios. Cuando comienza a hablar, por ejemplo, de mala información acerca del virus que hay actualmente en el mundo, y mandan una informaciones erradas. Entonces la gente se confunde, porque dice que por aquí, que el médico dijo tal cosa, que el otro país, que por aquí, que dicen que es un negocio. Entonces, cantidad de cosas que pueden confundir. Es bueno aprender también a escuchar, porque estamos hablando del poder de la palabra, del poder de la lengua, de aprender a escuchar, iglesia. Si es cierto que tengamos veracidad, y yo creo que lo más importante es pedirle dirección a Dios. Yo aconsejo a la iglesia, en el nombre de Cristo, a que no creamos todo lo que escuchamos a través de los medios. Tanta información, que hay información verdadera, información falsa. No creamos tanta información, miremosla, pero no. Yo creo, en el nombre del Señor, es muy sabio. Yo, cuando nos llega de pronto alguna información en las redes, yo no todo lo comparto. No toda la información que me llega a mí Hay que ser celoso. Hay que ser celoso para no dañar a otros. Todo lo que me llega a mi medio de comunicación, yo no lo comparto. ¿Por qué? Porque hay cosas veraces y hay cosas que no son veraces. Entonces debemos de ser muy sabios, porque quizá usted tiene la madurez para entender eso y decir: voy a compartir a los demás. Pero ¿a cuánta gente le puede hacer daño esa información? ¿A cuánta gente le puede afectar, traerles un miedo, un temor por tanta información equivocada, información que confunde a la gente? Ahora bien, ¿qué pasó entonces? Dice la escritura en 2 de Samuel, capítulo 19, verso, ¿por dónde vamos? 27 dice: pero él, dijo Mefibosé, pero él ha calumniado. Note muy bien que la escritura menciona de que quién lo había calumniado. Recordemos que la calumnia precisamente es un resultado, uno de los frutos de la misma lengua. Así como personas edifican a otros, otros pueden calumniar a otros. Entonces, ¿qué dijo Mefibosé? Él me ha calumniado. Y verdad que sí era una calumnia, porque estaba hablando mal, lo que no era verdad. Dice: pero él me ha calumniado, y tu siervo delante de mi señor el rey.
mas mi señor el rey es como un ángel, escuche muy bien, de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Note muy bien esa humildad de Mefibosé que dijo, Señor, si usted cree conveniente, pues haga lo que a usted le parezca, usted es el rey. Pero mi siervo me ha calumniado, y era verdad. El siervo lo había calumniado. Entonces vale la pena mencionar esta iglesia, de que creo en el Señor, de que debemos de detenernos. Creo que una de las conclusiones o de los apuntes, más bien de esta enseñanza, es debemos de detenernos antes, porque el error quizá lo hemos cometido todos. Quizá usted y yo hemos cometido errores al proferir algo contra alguien. Entonces yo creo que lo mejor, bueno, no es ponernos a decir, me voy a dar látigo, no. Pedirle perdón a Dios, uno debe pedirle perdón a Dios y no seguir en la misma tónica, sino decir, bueno, si cometí un error, no volverlo a hacer, porque cuánto puede uno difamar a alguien sin ser verdad, cuando no es verdad la cosa y puede estar dañando. Ahora bien, entonces, ¿qué dijo él? Le dijo, Señor, haga lo que usted quiera, usted es el rey. ¿Qué le dijo, mi amor? ¿Por qué? Versículo 28. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor, el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Tremendo que aquí ya no le tocó toda la herencia a Mefibosé como le debería de tocar, pero ya debido a una influencia de que el rey se dejó contaminar por las palabras del siervo de Mefibosé, mire, ya dividieron las... No, y bueno, al menos, mi amor, precisamente le tocó mitad y mitad. Pero ¿cuál fue la primera decisión del rey? Por haber dejado llegar esa semilla al corazón. La primera decisión fue que dijo, todo para el siervo, todo para Siba, todo lo de tu señor te queda a ti. Eso fue lo primero que tomó. Pero ya cuando Mefibosé fue ante el rey, ya después de que ya tenía paz el rey, que había vuelto porque Absalón había muerto, que le había sublevado el reino, ya el rey tomó la decisión, bueno, entonces la mitad para usted y la mitad para usted. Mire esta consecuencia, y para ir avanzando en el tema, ¿sabe qué pasó después? ¿Sabe qué pasó después de esta decisión? De esta decisión que dividió la herencia que le quedó por una injusticia. Yo lo puedo decir por una injusticia. Por una injusticia dividió los bienes que le pertenecían a Mefibosé. Y claro que se le había entregado muy bien, pero le dijo, también se le dividió el reino a David. En ese mismo momento, después de ese hecho, que dividió la herencia de Mefibosé, en acontecimientos ahí después del capítulo, comienza a haber una división en el reino de David. Se dividió en dos. Después de que él llegó a Jerusalén nuevamente, se dividió también en dos. O sea que es como si fuera una consecuencia de lo que él había permitido, él había aceptado. Yo lo puedo ver así como el poder de la palabra aceptó esas palabras del poder del siervo. Esas palabras que lo llenaron de cizaña, las aceptó. Creo muy importante para usted y para mí de analizar las palabras y aceptar lo bueno y desechar lo malo. Lo malo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Aceptar lo bueno, las palabras buenas, y cuando vengan esas palabras malas, dice la palabra, no si alguien se cree religioso y no refrena su lengua de mal, es necesario que evaluemos qué sale de nuestro corazón. Esas palabras, cuando lanzamos palabras negativas, esas palabras traen una ligadura del alma. Hay muchas personas que dicen, no, mire, uno escucha el caso más que todo de los adolescentes, te amaré por toda mi vida. Y salió ese poder de la lengua, y eso tuvo su efecto. Y ya en el matrimonio, resulta que esas palabras tienen, que como dieron semilla, como dieron fruto, resulta que entonces esas palabras siempre van a estar reclamando ese fruto, en decir, bueno, esa persona se enlazó, se ató, se ligó. Entonces qué bueno uno mirar, hay personas que dicen, yo nunca me casaré. Y resulta que no se casan porque lanzaron esas palabras, se ataron. Recordemos, hermanos, que usted y yo tenemos poder de atar y de desatar, tenemos ese poder de declarar. Eso, y precisamente lo que tú dices, mi amor, eso de decirle, y mire, y la gente, y hay que ponerle cuidado a eso,
Porque hay veces así sea en forma de recocho. Que la gente le diga de pronto, eso te dejó el tren. ¿Quién va a creer que esas palabras tienen poder? Así sea de... Le toca a uno decir, yo me desato. En el nombre de Jesús, desatar. Allá los solteros, si están solteros algunos hermanos, digan, yo me desato en el nombre de Jesús. Y en ese momento los desatamos en el nombre de Jesús de cualquier palabra que hayan proclamado en contra de usted, en contra de nuestras vidas. Y vamos, porque, es muy mire, importante. vemos el ejemplo del poder de la palabra precisamente que surgió en Satanás. Cuando estaba el Edén, recordemos la historia de Adán y Eva. Sí. Estaba Eva por ahí contemplando la naturaleza, los árboles. Y el enemigo comenzó a hablarle. Y empezó a el decirle, poder de la lengua. Empezó de esa lengua a salir veneno. A decirle, a cuestionar, a cuestionar, a difamar contra Dios, a decirle con que Dios te dijo. Imagínate tan atrevido el diablo haciendo con que Dios te dijo. Y precisamente, mire, y es la manera, mi amor, y es la manera, iglesia, de el mismo enemigo, de esa forma como atacó a Eva, también ataca en este tiempo. Es el mismo, atacando, blasfemando en contra de Dios, con que Dios, ¿en donde Dios dice? Y en la Biblia está escrito. Pero entonces, el enemigo hay que comenzar a detener. Yo creo que la solución con la ayuda del Señor es comenzar a detener esas palabras, a deshacer esas palabras, a aceptar lo bueno y a desechar lo malo. Cada que usted sepa de que alguien le dice algo que va en contra de la palabra, usted desatarse. Yo me desato en el nombre poderoso de Cristo, porque Cristo te llamó para que usted y yo seamos una bendición. En usted y en mí no se cumple la palabra del hombre, se cumple la palabra de Dios, se cumple la palabra viva y eficaz. Y tenemos que cuidarnos que eso no se forme que eso no se reproduzca cuando la serpiente engaña a Eva con el poder de sus labios, la cautiva, la sedujo a lo malo, decir con que Dios ha dicho eso. Entonces le dijo, coma de ese fruto, porque Dios no quiere que usted coma de ese fruto para que no conozca el bien y el mal. Entonces vemos cómo Eva reprodujo esto y también afectó con el poder de la lengua ya contaminada a Adán. Entonces es muy importante eso, detener. Si el enemigo nos ha tratado de mandar palabras negativas, no nosotros declararlas y afectar a los otros. O sea, que implica mucho, ya para que oremos, de que esas palabras negativas, palabras que no son de Dios, rechazarlas. Y si, hermanos, miren, si a usted y a mí quizá en algún momento, que yo creo que sí, nos han dicho palabras que nos han querido destruir, hermano, destruir esas palabras y desatar bendición sobre nuestros hijos. Saber de que Dios nos ha hablado para deshacer las obras de las tinieblas. Precisamente estas palabras debemos de cancelarlas y comenzar a declarar palabras de bendición no por el hecho de que a mí me hayan dicho palabras negativas, yo decírselas a mis hijos y yo decírselas a mi familia. Tengo que ser bendición para mi familia, tengo que ser bendición y declarar vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Y qué bueno uno renunciar a esas palabras. Porque mira, hay personas sí, que aún todavía le martillan las palabras que le dijo la abuelita, Creo yo, muy importante es pedirle perdón a Dios y misericordia por las personas que quizá dijeron esas palabras contra nosotros, porque hay que tener misericordia, hay que entender que quizá sea que lo hayan dicho con conocimiento o sin conocer, pero las dijeron en ignorancia, y saber de que Dios tiene misericordia, pedir perdón por ellos y nosotros desatarnos de eso. Vamos a orar. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Qué bueno de que usted allí, si está en su casita, podamos decirle, Señor, yo te pido perdón, Dios de gloria. Primeramente te pido perdón, Señor, porque de mi boca quizás, Señor, sí han salido palabras, Señor, que han ofendido, Señor. Palabras que han atado hacia el mal, Señor. Yo te pido perdón. Te pido que me laves, Señor. Pidámosle perdón al Señor. Dígale, Señor, perdóname por esas palabras que no han servido de edificación, sino que han servido para destrucción, Señor. Yo te pido que me laves con tu sangre
sangre preciosa. Yo te pido que me purifiques con tu sangre preciosa. Tu palabra dice que si mis pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, Señor. Hoy te pedimos, Señor, con tu iglesia, perdón, Señor. Te pedimos que nos laves, Dios de gloria. Y hoy desatamos, Señor, desatamos esas vidas, Señor, de que quizá hayamos proferido alguna palabra para atarlos hacia el mal. Y declaramos bendición sobre ellos, Señor. Declaramos libertad sobre ellos, Señor. Declaramos que crecerán como las palmeras de Jerusalén, Señor. Decretamos, Señor, que serán de gran bendición, amado Dios. Que tú, Señor, los pondrás como punta de lanza, Señor. Hoy te pedimos que nos limpies, Señor, y nos desatamos. Dígale, Señor, nos desatamos de todas esas palabras negativas en contra de nuestras vidas, Señor. Nos declaramos libres por tu sangre preciosa, Señor. Se rompen esas cadenas, Señor. Se rompen esos dardos, Dios del cielo. Tenemos una mente nueva. Tenemos una mente renovada. Tenemos un corazón renovado. En el nombre poderoso de Cristo nos declaramos libres, Señor. Declárate libre en el nombre de Cristo el Señor. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Tú eres un hombre, una mujer libre. Tu esposa, tu esposo, tus hijos son unas personas libres. Tu familia es una persona libres porque Cristo ha roto las cadenas. Cristo ha roto las ataduras y usted es un hombre, una mujer llena de gozo, llena de paz. Dígale, Señor, tú me lo has dicho, Señor, que tú has derramado de tu paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Dígale, Señor, recibo esa paz, recibo ese gozo, recibo esa sabiduría, recibo ese entendimiento, recibo esa libertad, recibo esa gloria tuya, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oiga, ha sido una gran bendición, de verdad. Ha sido una gran bendición, mi amor. Qué bueno, Dios qué nos bueno habla. que Dios nos habla. esta palabra me trae mucho gozo porque, y ya como una conclusión pequeñita, el enemigo me había dicho a mí la otra vez, se va a quedar solterona. Y ese fue el poder de la palabra que lanzó, me decía solterona. Y yo decía, yo rompo esas palabras y aquí tengo a mi galán. El enemigo una vez me dijo, usted no va a tener hijos. Y yo rompí esas palabras y me dio 3 hijos. Así. El enemigo me dijo, usted nunca va a estudiar. Rompí las palabras. Entonces, mire, ¿habrá algo difícil para Dios? No. Nada. Ese cuento que le digan a uno que uno no va a salir de esa enfermedad, que no va a buscar, que no va a encontrar empleo, que no se va a casar. Mentiras es del diablo. Pura mentira del enemigo. Esas palabras que hayan lanzado en contra de usted, hoy se rompieron en el nombre de Jesús. Y nos declaramos libres. Nos declaramos libres. Somos libres y ustedes son libres, hermano. Amén. El Señor ha dicho en su palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, así es. Amén. Bueno, Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Dios los guarde a todos y muy pronto nos vamos a ver Así es. presencial. Amén. Amén. Dios les bendiga. Mañana nos vemos en el ayuno a las 10 de la mañana. Dios les Gloria a bendiga, Dios. Dios les guarde.